estaba yo tomando una siesta oyendo a Radio UNAM con música clásica y comentarios. Serían las 2, ¿no? Que fue el sismo, y dice, de pronto la conductora dice, está temblando, dice, caray, fuerte, y dice mi mujer, está temblando, vámonos para afuera, córrele, y agarramos, salimos, no, ya no pudimos salir a la puerta, como es costumbre, todos salimos a la calle siempre, ¿no? No, lo que vimos ahí en el quicio de la puerta, y ahí, hincados, así nos mandó el sismo para abajo, hincados. Así vivió don Gavino el sismo de aquel 19 de septiembre de 2017, fecha en la que su casa sufrió daños, al igual que las de varios vecinos de la colonia agrícola metropolitana en la alcaldía Tláhuac. Desde esa fecha tuvieron que buscar apoyo para restaurar su casa, o en los casos más graves, la reconstrucción total del inmueble. Bueno, lo que pasa es de que era de 3 niveles la casa, y habitábamos 6 familias, que son mis hermanos, y a partir del sismo se cuarteó toda y ya estaba para demolición completa esta vivienda. A través del proceso de insaculación, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México encargó a 308 empresas iniciar el apoyo a vecinos damnificados en toda la ciudad, mediante la división de cuadrantes de zonas afectadas. El proceso avanza con el apoyo de instituciones como la UNAM, quienes realizan estudios de suelo para hacer las viviendas más seguras. Ya las condiciones de trabajo y los procedimientos constructivos fueron los correctos. Tenemos ya la certeza de que esta construcción está diseñada para solventar y trabajar adecuadamente en un movimiento sísmico. El proceso de reconstrucción iniciado en marzo pasado ya lleva buen avance y los vecinos están a punto de recibir sus viviendas nuevas y sin costo para ellos. Sí, son 65 metros los que construyó el actual gobierno y me parece que son adecuados para vivir una familia. Las viviendas unifamiliares que se están reconstruyendo en las colonias del Mar, Agrícola Metropolitana y La Conchita de la alcaldía Tláhuac presentan un 80% de avance y en próximas fechas serán entregadas a sus propietarios. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.